Los últimos acontecimientos al calor de las urnas parecen desaconsejar que una oferta electoral en forma de justicia social, en sus múltiples variantes, sea garantía de éxito. Alguien dijo que la justicia social es solo un invento de la izquierda. ¿Qué opina la calle? Estas son algunas respuestas aleatorias, palabra de honor, en un barrio no precisamente humilde como Chamberí, en Madrid. Creo que la justicia social forma parte integral de cualquier programa político, de cualquier partido político. Sin justicia social no se puede vivir, como no se puede vivir sin orden. Hay que hacer justicia y entonces esa es la única forma de poder llegar a todos. Yo creo que sí que es una buena idea de cara a incluirla. Luego el aplicarlo es otra cosa totalmente distinta, porque luego pues la justicia es relativa para cada uno. Creo que es fundamental que exista una conciencia social, que todo se reparta entre todas las personas. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. El problema es que muchas veces forma parte a nivel campaña o a nivel excusa a la que se agarran para poder atraer votos, pero luego no se materializa en políticas de justicia social realmente. Decía Publio Terencio Afro, un autor de comedias durante la República Romana, aquello de que con qué falta de equidad están ordenadas las cosas. Que los que menos tienen, que los que menos poseen, tengan que acrecentar las posesiones de los más ricos. Se refería el autor, el dramaturgo, a algo que ocurría en el mundo supuestamente civilizado, en el que ya había impuestos y un germinar derecho civil hace más de 2000 años. La sociedad ha evolucionado. Las instituciones también, por supuesto. Los derechos se han acrecentado, se han ensanchado desde aquellas fuentes primigenias de la República Romana. Pero hay cosas que no terminan de cambiar, porque el impulso que sustentaba las injusticias de entonces continúa dando basamento a las actuales. Y es que en esencia, estas cuestiones, estas injusticias no han cambiado tanto. Otra cosa es que a veces, solo a veces, parezca que los que menos tienen, además de apadrinar a los que más poseen, renuncien, no se sabe muy bien cómo ni por qué, a poner sus cositas en orden. La verdad es que vivimos un panorama de cierto vértigo. No ha habido pacto de rentas si hablamos de las cosas del comer. Pero se ha llegado a un acuerdo salarial que ha protegido millones de rentas, miles de empresas, con un ramillete de acuerdos de diálogo social. Se ha mejorado, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional. En fin, puede decirse que con la participación de los agentes sociales, el gobierno de coalición y las fuerzas progresistas, pues se ha completado en medio de una situación crítica a nivel global, saliendo de una pandemia funesta, de una crisis de las cadenas de suministro, de un ambiente muy movido. Se ha completado, decía, una legislatura de una producción legislativa realmente notable. Ha sido así. Y había cierto clima de que estábamos como en otra pantalla. De que había y hay paradigmas que se resquebrajaban. Puede que se sigan resquebrajando. Que los viejos mantras neoliberales están en duda, mostrando un camino por el que transitar hacia una recomposición, un rearme de la negociación colectiva ante la pérdida de equidad que llevábamos muchos años sufriendo. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos y todas las compañeras de comunicación del sindicato, y de Marina Guardia, que es esencial frente a mí. Sin sus manos no sonaría nada, estaríamos mudos. En cualquier caso, bienvenida. Tenemos por delante más o menos media hora o 40 minutos, ya veremos cómo transita esto, cómo sucede todo lo que tiene que suceder para ajustar la mirada a la realidad. Se sienta a nuestra mesa Natalia Fabra, catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, que trabaja en el área de organización industrial, con énfasis en el estudio de la economía de la energía y el medio ambiente, así como temas relacionados con la regulación y la política de defensa de la competencia que hemos subrayado en el inicio y el micrófono cerrado. ¿Qué tal estás, Natalia? Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Estamos encantados y encantadas nosotros y nosotras. Además, nos acompaña Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, profesor asociado en el Instituto de Empresa y consejero para la Comisión Europea sobre temas en el mercado laboral. ¿Cómo estás, Raimon? Hola, buenos días. Encantado de participar en esta mesa. Bienvenido. Muchas gracias. Y además a Unai Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras. ¿Cómo estás, Unai?
Hola, pues bien, encantado de estar aquí y de que contemos con Natalia y con Raimon en esta mesa que es de lujo para el sindicato. Por supuesto que sí. Bueno, las cartas más o menos están repartidas. Han sucedido muchas cosas y parte de esas cosas tienen que estar esta mañana encima de la mesa. Hay un acuerdo salarial y en la actualidad ya no se habla demasiado, aunque todos nos acordamos de ello, del pacto de rentas, aquello que, según muchas voces, no se completó en ningún caso. Sí hay gente que sigue reclamando la necesidad de ese gran acuerdo, que debería ir mucho más allá de los salarios y englobar, por ejemplo, una reforma fiscal o un mayor control sobre los sectores monopolísticos, en fin. Pero claro, ¿cómo hacemos compatible, lo dicho, esa idea con unos resultados electorales que no parecen ir por ahí, ni mucho menos? No sé, quien quiera, yo dejo eso flotando en el ambiente. Probablemente Unai está llamado a bajar el debate sobre este asunto. Bueno, yo creo que realmente son dos variables que se mezclan, porque cuando se hace una aproximación socioeconómica a la situación del país, pues no se puede obviar la situación política, pero son dos debates que tampoco debieran tener a priori demasiado que ver, ¿no? Porque yo creo que los retos, los desafíos que tiene la economía española, que tiene el país, van mucho más allá y trascienden mucho de una coyuntura política, y no digo ya de una coyuntura electoral, ¿no? Y lo cierto es que, como se apuntaba en la introducción, estando ya prácticamente a mediados del año 2023, pues sí se puede hacer un balance de cierto recorrido, de la orientación de algunas de las políticas de rentas que se han hecho en España en los últimos años, que creo que distan, en efecto, de ser un pacto de rentas, porque han sido políticas que se han ido haciendo de una forma más o menos consecutiva, pero no desde un gran acuerdo de país que implicara a todos los agentes sociales e institucionales, sino que se han ido haciendo en la acción de gobierno y en el marco del diálogo social, pero que por decirlo de una forma sintética, lo que han venido es, en efecto, a cuestionar algunos de los paradigmas y los dogmas con los que se afrontaron otras crisis, ¿no? Por ejemplo, pues me refiero a la misma pandemia y al periodo de confinamiento, donde un modelo laboral como el español, que en general se ajustaba por la vía de los despidos, y los despidos millonarios, como hubiera ocurrido en aquel momento, pues fue capaz de retener del orden de 3 millones de puestos de trabajo a través de una fórmula que fue los ERTES, que no dejaron de ser una socialización temporal de los costes laborales para hacer frente a la parálisis de la actividad económica y civil, ¿no? En segundo lugar, en la recuperación económica tras la pandemia, pues fuimos capaces de pactar una reforma laboral que tuvo un efecto pues no menor en términos históricos en España, y es que la creación de empleo se canalizó por primera vez en nuestra historia a través de una utilización masiva de los contratos indefinidos, ¿no? Hasta el punto que son 3 millones de personas las que hoy en día tienen un contrato indefinido, que antes de la reforma laboral no lo tenían, o que lo tenían temporal, o directamente que no tenían un contrato, ¿no? E incluso la subida de los salarios mínimos interprofesionales, que ha supuesto también pues romper el viejo esquema de que ante las crisis se devaluaba internamente el país por la vía de la caída de los salarios, para subir ni más ni menos que un 47%, ¿no? Y todo esto ha sido compatible con una recuperación intensa del empleo hasta el punto que estamos en términos históricos de cotizantes a la Seguridad Social, que se ha podido ir moderando a través de algunas medidas como la excepción ibérica, pero que han supuesto un serio lastre en el poder de compra de los salarios de millones de personas, ¿no? Por tanto, se ha hecho frente a la crisis de una forma distinta a crisis anteriores, con un resultado, en mi opinión, más eficaz en términos económicos y más justo en términos sociales, ¿no? Claro, la traslación luego eso al plano político, al plano electoral, pues seguramente requeriría de otra reflexión que también podemos abordar, pero que creo que tendría otras lógicas, ¿no? Es que estábamos diciendo que esa lógica electoral es lo que va a atravesar el tiempo que hemos vivido. Pero en el tiempo que hemos vivido, el nuevo contrato social al que yo me refería, se podrían incluir las viejas aspiraciones de derechos, la distribución de la riqueza a través de los salarios, que en parte ya se ha hecho, una fiscalidad justa y redistributiva, servicios públicos de calidad, incorporar también las nuevas realidades como los cuidados de las personas, la digitalización, en fin, todo un programa de país y de futuro que parecía poder ser realidad, poder plasmarse en la legislación y en acuerdos parlamentarios. Eso ha quedado interrumpido, pero
mucha gente sigue pensando en la necesidad de ese contrato social. Raimon. Yo creo que es un ingrediente crucial para la estabilidad de nuestras sociedades y para la prosperidad de nuestras sociedades. El contrato social es, en cierto modo, lo que une las aspiraciones de las personas, las aspiraciones de la sociedad con los dirigentes. Los dirigentes solamente pueden, digamos, el sistema político solamente puede gobernar, en el fondo, si, sobre todo en las sociedades democráticas, si tienen ese apoyo del propio contrato social. Lo vemos en países donde ese contrato social se ha erosionado hasta casi desaparecer, como en el caso de Francia, ¿no? Donde vemos que es un país donde las reformas son muy complejas, más allá del detalle de esas reformas, y por tanto yo creo que es muy importante que la manera, no solamente es el fondo, digamos, los temas de reforma o cómo se reforma, pero también tiene que percibirse en la sociedad como cambios que van en el sentido del interés común. Yo creo que esto es algo muy importante y creo que se ha conseguido este tiempo, por ejemplo, con efectivamente la respuesta, como ha dicho Unai, a la pandemia. Se ha percibido claramente como de interés común para las personas trabajadoras, las empresas, por supuesto, y posteriormente con la reforma laboral, donde vemos no solamente un récord en términos de cuantitativo, en términos de empleo, pero la tasa de temporalidad, se dice pronto, está llegando ya a la media europea en el sector privado, que era el problema del sector público, pero bueno, estamos acercando ya a la media europea. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente perciba que las medidas, las reformas se toman para el bien común. Esto es algo muy importante y creo que se ha Lo has conseguido. dicho ahora, porque te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver el interés común con el bien común? Has contestado en tu anterior respuesta a la siguiente pregunta, pero me queda algo por preguntarte al respecto. ¿Cuáles serían, sin saber muy bien si habrá la más mínima oportunidad, por supuesto, los principales desafíos, a tu juicio, para desarrollar este nuevo contrato social en un mundo en transición? Bueno, yo creo que el principal desafío es conseguir que la economía de mercado en la que nos movemos produzca resultados que sean, digamos, equilibrados desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico. Lo que se ha conseguido ya es, digamos, un sistema de protección social en aquellos países que disponemos, que tenemos la suerte de tener una protección social que llegue más o menos a los colectivos más desfavorecidos. En fin, yo creo que el sistema de redistribución queda mucho por hacer. Has hablado en tu introducción de reforma fiscal, por ejemplo. Hay temas en protección social también que quedan por fortalecer, por ejemplo, las familias monoparentales. Todo eso es cierto, pero yo creo que es importante que el propio mercado genere resultados que, en términos, por ejemplo, de calidad del empleo, de evolución de las rentas laborales en términos reales, efectivamente, es decir, una prosperidad compartida que venga del propio mercado. Y para eso hace falta, es muy complejo, por supuesto, porque estamos en una revolución tecnológica, hasta con la inteligencia artificial que está ahí, una revolución medioambiental, tenemos que hacer frente al cambio climático y un cambio geopolítico muy profundo que lleva a una reorganización de todo el sistema productivo. Pero todo eso tiene que encauzarse hacia, en este caso el bien común, tiene que ver con un trabajo digno, que las personas puedan realizarse mediante su trabajo. Creo que el trabajo es algo muy importante en la vida de una persona. Es lo que decía, por ejemplo, Freud, ¿no? Que el trabajo es la conexión entre la persona y la realidad. Y yo creo que es verdad. Y lo vemos, que los temas, el mundo del trabajo es lo que vertebra la acción política y, desde luego, la sociedad. Que no hay una contradicción entre llevar a cabo políticas de carácter social y el progreso y el bienestar económico, más bien todo lo contrario. Ahí le ha hecho boom la cabeza de alguien, seguro. Bueno, no sé, con esa comprobación, o sea, lo dices muy a la ligera, pero alguna explosión mental ha habido. Lo que ha hecho boom, sin duda, es el bienestar de las personas. Raymond lo decía, cuando las personas tienen trabajo, a final de mes reciben su salario, pueden darle una educación, alimentación digna a su familia, pues eso, lo que hace boom es el bienestar de las personas. Y no solo el bienestar de las personas, sino también el bienestar de las propias empresas. Hemos visto pues como precisamente pues la reforma laboral, al acabar con esa vía de flexibilidad a través de los despidos, pues ha hecho que las empresas se vean forzadas a invertir en aumentos de la productividad vía formación de los trabajadores, búsqueda de nuevos mercados, cuando el trabajo ya no es ese componente, ese coste variable, sino que se
se convierte en un coste fijo porque las empresas tienen que respetar esos acuerdos laborales con los trabajadores, pues es un estímulo en definitiva también para las empresas, que en definitiva también contribuye a ese bien común, pues al crecimiento económico, y creo que durante esta legislatura se ha puesto absolutamente de manifiesto que eso es así. Es verdad que hay distintos puntos de vista, distintas ideologías, y yo creo, volviendo al tema de las elecciones, pues que es importante que se tenga en cuenta que la ideología importa a la hora de la definición de las políticas, y que las políticas públicas importa la regulación de los mercados. Antes hablabas de temas que tienen que ver con la competencia en sectores tan importantes y tan sistémicos como estamos viendo, como son mercados altamente concentrados. Estoy pensando en el mercado de la energía, estoy pensando en el sector bancario. La distribución. Mercados de los que dependen precios de inputs tan importantes como es la energía o el coste del capital, que afectan al conjunto de la economía, las empresas y las personas, y que por lo tanto, si conseguimos que esos mercados sean competitivos, que trasladen precios competitivos al resto de la economía, luego habrá menos que redistribuir. Pero es que en España sabemos mucho de mercados cautivos. Sectores monopolísticos e inflación son dos cosas que metes en la coctelera y tienes una explosión seguro también. En este entorno, los movimientos del presidente Biden, el presidente norteamericano, arbitrar desde el poder público todo ese marasmo, ha sido criticado desde el neoliberalismo. Pero es que lo siguiente, cuando abres la puerta, es la competencia desleal. Natalia. Bueno, yo creo que se está produciendo, antes hablabais de la ruptura de los paradigmas, una ruptura muy importante de un paradigma que es la importancia de la política industrial. No basta con que sean los mercados los que decidan en qué se invierte, cuánto, dónde. Hay que establecer prioridades, hay que establecer directrices, porque no queremos que la economía crezca sin ton ni son. Queremos descarbonizar la economía, por ejemplo, y para ello tendremos que apostar por la inversión en I+D, que permita el desarrollo de nuevas tecnologías, pues que permitan seguir produciendo la economía sin que con ello se generen emisiones. Y si además lo hacemos de tal manera que eso permite la generación de empleo, pues estaremos consiguiendo un doble dividendo. Por lo tanto, es ese nuevo paradigma de el Estado tiene que tomar un papel activo en la definición de las políticas, y creo que Biden, bueno, pues con su Reduction Inflation Act, que tiene sus problemas, no lo suscribo en su integridad, pero sí que creo que contribuye a decir basta ya, seamos los gobiernos elegidos democráticamente por las personas quienes decidamos la dirección por la que van creciendo las economías y no únicamente los mercados. Bueno, respecto al anterior, volveremos a esto seguramente, pero se está demostrando que la negociación colectiva, Unai, es un elemento central en la primera distribución. Hablábamos de la redistribución, etcétera. En la primera distribución de la riqueza, esa negociación colectiva tiene un papel central. Se dirime la pugna de salarios, la inversión, los excedentes empresariales, y una instancia clave para reforzar un contrato social que estamos, si no me equivoco, reclamando todos y todas para cohesionar el país. Si no hay negociación colectiva, que es probablemente el gran invento en el mundo del trabajo de España, es decir, es una cosa que yo creo que debemos tener mucho a gala desde este país, tendremos pocas oportunidades. Y eso sí está en juego, eso sí está en peligro. Pero fíjate, yo creo que la negociación colectiva, al hilo un poco de la reflexión que planteaba Natalia, la negociación colectiva es conocida porque es el espacio donde se dirime colectivamente la distribución, en efecto, de los salarios o de las grandes magnitudes que ahí todas y todos conocemos, que es lo que al final copa los titulares, ¿no? Tú llegas a un acuerdo sobre los convenios colectivos y la única pugna que tiene cierta relevancia mediática es el de los incrementos salariales, ¿no? Pero al hilo de lo que decía Natalia, yo creo que la negociación colectiva y las relaciones colectivas dentro de las empresas es algo muy relevante para afrontar esas transiciones que, como ella planteaba, yo creo que están rompiendo seguramente el paradigma más querido por el neoliberalismo, ¿no? Que es el mercado el que asigna eficientemente los recursos y que la economía debe transitar sin apenas ningún límite, ¿no? Y de repente se ha sentado en las poblaciones, diría, en los gobiernos incluso, en un marco de la Unión Europea, la constatación de que a la economía hay que orientarla
hay que ponerle límites y hay que plantearle objetivos, porque nos hemos llegado a la conclusión de que la dependencia energética, de que el proceso de globalización que prácticamente había puesto en cuestión las cadenas de suministro, los bloqueos en la cadena de suministro, recomendaba recuperar una suerte de política industrial, en efecto, de política de planificación sectorial, de desarrollo sectorial, porque ya no va solo de crecer, sino va de crecer con una serie de objetivos y con una serie de límites en sociedades que prácticamente nos habíamos culturizado en la desaparición de los límites, ¿no? Claro, es que hay que descarbonizar, es que hay que reducir emisiones, es que hay que hacer compatible el crecimiento de los empleos y de la actividad con límites que ya no los marca tal o cual ideología, lo marca el propio planeta, la propia sostenibilidad de la vida, al menos como la estamos conociendo. Y esto tiene una importancia enorme, ¿no? Si a esto acumulas los cambios geoestratégicos que vienen de la guerra, de repente darnos cuenta que tenemos una dependencia energética que en según qué circunstancias nos puede meter en un lío muy grande y que hay que acelerar la autonomía a la hora de generar energía, de apropiar energía que nos sirva para vivir y que además sea sostenible, claro, es que el cambio de modelo, el cambio de paradigma es enorme y yo creo que no todo el mundo es consciente del cambio, ¿no? ¿Cuál va a ser la legislación que regule cómo se pueden utilizar esas camaritas? Es decir, yo creo que se recupera mucho el valor de los cerebros sociales, para entendernos, los cerebros sociales colectivos, ¿no? Y yo creo que el papel de los trabajadores organizados, es decir, del sindicato, y el papel, como bien se está diciendo, de las políticas estratégicas, de las políticas sostenibles, de las políticas de previsión, de cómo tienen que ir las cosas, de las políticas industriales, de alguna manera, han cobrado en el último lustro una importancia capital que hace unos años sonaba casi a anatema, ¿no? Ya están los bolcheviques, ¿no? Es que esto es la centralidad de los cambios que tenemos que abordar. Vale, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a hablar enseguida que Natalia es la más dispuesta, Natalia y yo, a hablar de política. Los demás están sobrevolando las cosas, picoteando y tal, pero a nosotros que nos gusta el rock and roll, estamos con esta historia de meter la política en la mesa. Dándonos un instante. Bueno, decía eso, primero porque Natalia está levantando la mano con una mirada aviesa. Y segundo, porque en este contexto del que estamos hablando, llegan y llegarán ingentes cantidades de fondos europeos a un país en el que tradicionalmente, y aún en muchos sectores económicos, se ha concebido la colaboración público-privada, Natalia, como una mera forma de acceso parasitario, y eso se decide también en las elecciones. Y ahí ya meto yo mi cuñita. Cuéntame. Bueno, me parece que los fondos europeos pueden tener y están teniendo ya un efecto palanca fundamental en este proceso de transición. Es que se han producido dos crisis importantes y simultáneas y yo creo que tenemos que aprovechar de las sinergias que pueden salir de las soluciones conjuntas. Tenemos que transitar, por ejemplo, tenemos que cambiar nuestros vehículos de gasolina por vehículos eléctricos para que la movilidad sea más sostenible. Nuestras antiguas calderas de gas las tenemos que sustituir por bombas eléctricas eficientes y aquellos municipios donde se cierran las centrales térmicas los tenemos que dotar de actividad y una vía para hacerlo es transitar en esos mismos municipios hacia las energías renovables. Y antes levantaba la mano porque todo lo que estaba contando Unai me ha recordado muchísimo a la importancia que tiene la capacitación para poder hacer esa transición y lo que importan las políticas. Por ejemplo, este gobierno ha creado el Instituto de la Transición Justa, que está llevando acciones importantísimas para conseguir que en esos municipios que se apagan porque las centrales térmicas cierran, pues aparezcan nuevas actividades en forma de fábricas, de módulos, inversiones renovables, para que todo ello permita esa transición en la que los sindicatos jugáis un papel fundamental, porque el que trabaja en una central térmica no necesariamente tiene las habilidades y la formación necesaria pues para poder trabajar en una central de módulos o en una planta renovable, y ese proceso es fundamental para que no haya ganadores y perdedores, sino que en conjunto seamos todos ganadores en alguna medida. Y los fondos de recuperación pasan a jugar un papel fundamental en este contexto porque la protección medioambiental, las políticas públicas, etcétera. Claro, Raimon, haría falta, se me ocurre, un quid pro quo, ¿no? Que movilice recursos privados y donde el Estado codetermine las estrategias, sea un Estado
visionario, digamos, que tenga claro el futuro y el camino para ganar el futuro, ¿no? Con inversión y compromisos claros respecto al empleo. ¿Qué podemos esperar? Eso es necesario, pero ¿qué podemos esperar? Estamos encaminados. Yo creo que se han dado pasos importantes. Yo creo que lo primero que podemos esperar y tenemos que hacer es creer en la iniciativa del Estado. Yo creo que tras muchos años de cuestionamiento de las instituciones públicas, yo creo que hay se había instalado, ¿no?, una desconfianza con respecto a la capacidad de lo público para tomar iniciativa, efectivamente, en este cambio tan importante que se está presentando, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y estamos viendo, por ejemplo, una institución como el ICO, de la que nadie hablaba hasta hace poco, que ha jugado un papel absolutamente esencial para hacer frente a la pandemia con respecto a las empresas, ¿no? Es una institución financiera pública, ¿no? Lo hemos visto también con el Servicio Público de Empleo, con los ERTE también. Entonces yo creo que es muy importante revitalizar el papel de lo público en cuanto a, su capacidad para efectivamente dar una visión al conjunto de los actores, ¿no? Y de hecho las empresas lo reclaman. Es muy interesante ver que, está por una parte, digamos, lo que se llamaría ideología, ¿no? Pero en el mundo real, las empresas lo que quieren es, una cierta previsibilidad. Es decir, ellos van a invertir en función de las pautas que marque el Estado, ya sea los Estados-nación o, por supuesto, la Unión Europea. Y yo creo que es muy importante, desde ese punto de vista, que se aproveche este momento para que el Estado responda a esa demanda que no solamente viene de la sociedad, pero también de las propias empresas, del mundo de la economía, que requiere de un Estado que fije. Por ejemplo, en términos de fiscalidad, tiene que haber previsibilidad en cuanto a, digamos, la fiscalidad verde, ¿no? En términos también comerciales. Es decir, estamos en un momento en que Europa ha apostado por el sistema multilateral, es decir, nos abrimos a los productos, bienes, servicios y movimientos de capital del mundo entero, pero en este momento no hay reciprocidad. Y hemos visto, por ejemplo, Jack Sullivan, que es un personaje muy importante dentro de la administración Biden, que ha declarado que, a partir de ahora lo más importante ya no es la eficiencia económica, ya no es el libre comercio como tal, es la seguridad. Y esto es esencial y está marcando un cambio muy importante con respecto a lo que conocimos. Y para eso Europa tiene que definir reglas del juego en nuestros intercambios con otros países para evitar competencia desleal, para evitar también una competencia medioambiental, porque si nosotros efectivamente tenemos normas más restrictivas, tenemos que poder competir también. Y todo esto hace falta un Estado. Y aparte de eso, por supuesto, el Estado tiene que organizar la competencia. Es decir, que, por supuesto, la articulación entre lo público y privado viene de directivas, ¿no?, que vienen del Estado, el impulso que viene del Estado, y, por supuesto, el mercado se va a adaptar mediante una competencia que tiene que ser una competencia que funcione, porque vemos en algunos sectores, por ejemplo, tecnología, donde ha habido mucha concentración, y hay un cierto riesgo de que falte esa competencia también. Pues casi es un momento de coger mucho aire. Uno tiene la sensación de que esto es grandilocuencia pura, pero de que la historia nos está observando. Quiero decir, dos fuerzas antagónicas enfrentadas, la importancia del Estado, por un lado, y otra fuerza que dice todo lo contrario. Yo creo que es un momento importante en el que se van a tomar decisiones trascendentes de cara al futuro. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en una encrucijada. Es decir, que queramos o no, el mundo ha cambiado. Hemos pasado, digamos, del consenso, lo que se llamó el consenso de Washington, ¿no? Libre comercio, básicamente el mercado se ocupa de los temas de producción, y el Estado solamente interviene a posteriori para redistribuir y evitar, digamos, situaciones de gran desigualdad. Esto ha funcionado relativamente, pero ahora, de todas formas, ese consenso de Washington sencillamente ya no funciona. Ya no funciona porque, desde el punto de vista medioambiental hay una urgencia que es mayor, y es la urgencia del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, y por tanto, se hablaba antes, lo decía Unai, de la negociación colectiva. Antes la negociación colectiva era básicamente digamos, intentar dialogar entre el capital y el trabajo, yo diría, ¿no? Pero estamos en un diálogo entre humanidad y no humanidad. Es decir, estamos en peligro de extinción como especie humana. Cambios civilizatorios. Cambios civilizatorios. Y además ahora somos conscientes
de la inacción. Sí, esto ya viene, digamos, mucha gente alertando, ¿no? Del consenso de Washington y sus consecuencias, pero ahora ya somos conscientes de que no podemos seguir con ese consenso y tenemos que generar un nuevo paradigma que nos permita efectivamente luchar contra el cambio climático y asegurarnos de que ese contrato social se mantiene porque las personas ven un interés en esa acción colectiva. Un nuevo acuerdo social del siglo XXI. Qué gran titular. Toda la legislatura en los últimos años. La percepción. Fíjate, yo creo que desde la pandemia para aquí hay dos conceptos que creo que se han abierto paso y de alguna manera Raymond lo planteaba, ¿no? Uno es que yo creo que ha habido un tiempo que en las sociedades occidentales hemos tenido la impresión de que se podían hacer las cosas de una manera así, de una manera matizada asao, por decirlo de alguna manera, pero que no pasaba nada en general en la sociedad, que no pasaban grandes cosas, que no había grandes transformaciones, que se había llegado a una especie de velocidad crucero en el tipo de desarrollo. Esto por un lado, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos la percepción de que sí pasan cosas y que pueden pasar cosas muy gordas. En el ámbito global, yo creo que la pandemia ha supuesto una especie de mayoría de edad para todas las generaciones que no hemos vivido las grandes guerras del siglo pasado, que de repente dices experiencias absolutamente inéditas y en las que hay que actuar. El cambio climático y la dependencia energética era algo seguramente muy disputado y muy discutido hasta que de repente le hemos visto las orejas al lobo, porque yo me acuerdo de debates y de reflexiones que se hacían en los medios de comunicación sobre cómo iba a pasar Alemania un invierno. Y si la gente tenía que estar acumulando leña para hacer hogueras en invierno. En Alemania, en Berlín, en Bonn, estás hablando de un país que es el motor europeo, es el puro centro europeo, ¿no? Es decir, sí pasan cosas, sí hay que intervenir y sí hay que gobernar esas transiciones, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que todo este proceso de transformación en una sociedad que yo creo que hasta hace 5 años no estaba mentalmente ubicada en estos terrenos, salvo minorías más o menos conscientes, más o menos ideologizadas o más o menos simplemente conscientes, claro, genera una sensación de cambio y de desasosiego que provoca un montón de reacciones a la contra. Es muy difícil interiorizar lo que suponen tantos cambios en sociedades que hemos atravesado en menos de 15 años crisis consecutivas de mucha intensidad y donde se han deteriorado bastante las condiciones materiales de vida de una parte de la población, pero donde se han deteriorado bastante más las expectativas de vida de una buena parte de la población. Y yo creo que hay una tendencia reactiva, que a veces toma formas políticas reaccionarias, de buscar viejos enclaves de seguridad ante un mundo que cambia mucho, muy rápido y que tiene la pinta de que va a dejar a mucha gente en los márgenes, ¿no? Y claro, yo creo que la construcción de un nuevo contrato social para el siglo XXI parte de combatir esta reacción reactiva, valga la redundancia, que no es justificable, pero creo que incluso es entendible en términos analíticos y que nos puede meter, esta sí, en un gran lío. Pues claro, es que este es un tren que no va a parar en la estación. La cuestión es si lo coges o si no lo coges. Es decir, como en Europa se articulen mayorías políticas en clave negacionista, en clave nacionalista, en clave desintegradora de la Unión Europea, ni Estados Unidos ni China nos va a esperar en el viaje. Es decir, Europa va a quedar desanclada de un proceso de transformación que es sí o sí. La cuestión es el cómo se da ese proceso de transformación. A partir de ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo titánico por ligar a las mayorías sociales a los elementos de incumbencia de lo común y de lo público, ¿no? Es decir, es fundamental que la gente se sienta concernida por esto, que la gente, partiendo de los servicios públicos básicos que construyeron el contrato social del siglo XX, como la sanidad, o como la educación, o como las pensiones, o como los salarios dignos ligados a la negociación colectiva, pero también otras formas de reforzar este contrato social que tendrá que ver con todo lo que es los cuidados, con todo lo que es el acceso a la formación y al conocimiento de manera permanente, y el acceso también, pues eso, a políticas
que rediseñen los modelos y los tejidos productivos donde la gente no vea todo esto como una permanente amenaza, ¿no? Pues yo creo que ese es el gran problema que ahora mismo existe en las sociedades, que todos estos movimientos reactivos han conseguido olfatear, digamos, algo así como una idiosincrasia amenazada en la que se configuran 1000 cuestiones que no tienen mucho que ver necesariamente, algunas de carácter nacionalista, otras de carácter homófobo, otras de carácter machista, otras de carácter de gente que se siente fuera porque ha perdido el tren digital y nota la brecha digital. Es decir, una amalgama de gente que siente que su idiosincrasia vital está cuestionada, está amenazada, y que en lugar de hacer una aproximación racional al reto de lo que tenemos y emplazarnos, pues quiere dar marcha atrás. Y esto yo creo que es lo que está alimentando los grandes populismos de extrema derecha y los nuevos nacionalismos, y sitúan a Europa en una situación de riesgo, que espero que no se confirme, pero una situación de riesgo en el medio plazo muy, muy, muy importante. Esta no es una batalla estrictamente ni principalmente española, ¿no? Sino creo que es una batalla cuando menos europea, ¿no? Y ahí la recomposición de las solidaridades comunes, del papel de la gente que se vertebra, que se habla, que se pone las cosas en común. Yo creo que el sindicato pues es una instancia clave, ¿no? Pero el sindicato no lo puede hacer todo, pues me parece que es parte de esa especie de parto de los montes que estamos viviendo y que no tenemos muy claro por dónde va a salir, ¿no? Estamos acabando ya. Vamos a agotar los últimos instantes. Natalia, yo he hablado de sectores sociales parasitarios. De ahí viene gran parte de las resistencias. Pon el broche tú y por favor, Raimon, si tienes algo que añadir, es el momento. Sectores parasitarios, bueno, sectores que tienen objetivos de muy corto plazo y que no ven a largo plazo, pues que no atender ese contrato social o no atender esas necesidades sociales, los que pierden y los que ganan del proceso de cambio. Si no se atienden esas necesidades, lo que se va a producir es una contestación social, como estamos empezando a ver. Hay un descontento generalizado que se traduce en un aumento de los votos de los partidos de extrema derecha que pueden suponer una crisis muy importante, fundamental. Hay muchos sectores que están a la defensiva, Raimon, por el punto final. Estamos, eso, asustadísimos por lo que se nos viene encima y no sabemos muy bien para dónde tirar, ¿no? Yo creo que el miedo es un gran enemigo del progreso de las sociedades y es importante para combatir el miedo porque efectivamente, como se ha dicho, es lo que explica una acumulación de diferentes tipos de descontento, ¿no? Y es algo que sabemos por la historia, ¿no? Lo que puede producir y que ponen en cuestión el progreso de generaciones futuras y esto me parece tal vez lo más importante en este momento. Por favor, efectivamente, ocupémonos de las cosas del comer, de las de comer hoy y de las de comer pasado mañana. Muchas gracias a los tres, habéis sido muy amables. Gracias, un placer. Y tú cuídate, ¿vale? Nos seguimos escuchando.